Dios es bueno. Siempre Dios es bueno. Gloria a Dios. Amados, después de haber leído estos pasajes, quizás ya usted se da una idea de qué vamos a estar hoy conversando, escudriñando y aprendiendo. Para hoy vamos a estar escudriñando y aprendiendo acerca de este tema referido en esos pasajes, tema que es de mucha importancia para nosotros como cristianos desde el punto de vista espiritual. Tan importante es que es determinante. Es determinante en el resultado del cumplimiento del propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Muy determinante. Es un tema que involucra una condición de la cual ninguno de nosotros debe estar fuera. Ninguno de nosotros debe estar fuera de esta condición que involucra este tema, porque de ser así, pudiéramos estar en el Evangelio, pero el Evangelio no en nosotros. En otras palabras, pudiéramos ser meramente religiosos y nada más. Pero nosotros no estamos llamados a ser solamente religiosos, sino a vivir una vida triunfante en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Por eso es importante, mi amado, que estemos claros, muy claros en este tema. Y vamos a estar hablando hoy, mis amados, es de nuestra identidad en Cristo Jesús. Nuestra identidad en Cristo Jesús, como cristianos, como hijos de Dios que somos, como personas que hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. Fíjese, mi hermano, primeramente vamos a ver qué pudiéramos entender como lo que es una identidad. Cuando hablamos de la identidad de una persona, ¿qué es la identidad? La identidad es simplemente ser la persona que se presupone que uno es. La identidad de una persona es ser la persona que realmente uno es. Sin alteración de la personalidad, sin alterar ninguno de los elementos distintivos que uno pueda tener. La identidad no es más que la puesta en evidencia de todo el conjunto de elementos que le colocan a uno en una posición distintiva de los demás. Porque nosotros tenemos elementos que nos distinguen a nosotros en lo personal, cada uno en lo personal. Tenemos muchos rasgos de parecido uno a otro, así como no, nuestra fisionomía, nuestro color de piel, nuestra raza, el parecido con nuestros familiares. Muchos hijos tendemos a parecernos a nuestros padres por la herencia que se transmite biológicamente, en fin, todo eso. Pero hay caracteres que son únicos de la persona. Entonces la identidad es la manifestación de todo este conjunto de caracteres que hacen de uno ser un ser genuino y exclusivo. Eso es la identidad. De manera que hablar de identidad es hablar de nuestra naturaleza, es hablar de nuestro linaje, de nuestra casta, es hablar de nuestra nobleza y de nuestra procedencia. Eso es hablar de nuestra identidad. Es ese conjunto de elementos que lo hacen a uno ser distintivo, por parecido que sea a otro, pero lo hace ser distintivo, individual, genuino, exclusivo. Gloria a Dios. ¿Cuántos son exclusivos aquí? Gloria a Dios. Levante su mano entonces y dígale que está al lado: yo soy exclusivo. Aleluya, gloria a Dios. Ahondando un poquito más en el tema, pudiéramos nosotros mirar la identidad individual de cada uno desde 3 puntos de vista. O mejor dicho, desde 3 perspectivas un poco distintas. Primeramente, una identidad real, pero de realidad. La identidad que corresponde con la realidad de cada uno, una identidad natural. Segundo, una identidad otorgada.
porque hay una identidad otorgada también. Gloria a Dios. Y tercero, una identidad espiritual, una identidad celestial. La identidad espiritual acredita para la ciudadanía celestial. Ya vamos a explicar por qué. ¿En qué consiste la primera identidad? O sea, la identidad real o natural de una persona. La identidad real de una persona tiene que ver con su realidad específica. Son aquellos elementos que hacen de la persona el ser en específico. Corresponden al ser individual, corresponden a su realidad natural. Como les decía, todos tenemos elementos que son únicos y exclusivos. Nos parecemos unos a otros, sí, pero hay elementos, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene, por ejemplo, tiene un ADN, tiene un tipo de sangre, cada uno de nosotros tiene un color de piel, tiene un color de los ojos, tiene su nombre y apellido, tiene su estatura, tiene sus rasgos físicos, tiene su raza, tiene muchos elementos que a uno lo identifica, tiene el color de pelo, aunque algunos se lo pintan de otro color, no están conformes con el color que tiene, se lo pintan de otro color, como sea, pero hay un color de pelo que es propio, que es natural. Todo eso lo tenemos y muchas razas se identifican es por estos caracteres. Por ejemplo, usted ve en el caso de los gringos, tienen una fisionomía, ¿verdad? Más o menos parecida, son altos, blancos y tal. Los rusos casi todos son altos y blancos y con los ojos azules, pelo amarillo. Los alemanes, la raza aria, ellos son blancos, altos, con los pelos amarillos también, pero los ojos no son azules como los rusos, son verde y turquesa. Los chinos, por ejemplo, imagínense una persona de nacionalidad china, sus rasgos son inconfundibles. Los ojitos así larguitos, el pelo liso. ¿Usted ha visto alguna vez algún chino con pelo enroscado? Jamás. A menos que ya haya sido ligado, ¿no? Que ya haya sido... ¿A qué se debe que los chinos tienen el pelo liso y la piel amarilla? A ellos lo llaman la raza amarilla, porque su color de piel es amarilla. Hay una sustancia que nosotros tenemos en el cuerpo que se llama la prolina. Es una proteína. La prolina es la responsable en mucho de la pigmentación de la piel y también del enroscamiento del pelo. Los chinos casi que no tienen eso. No se sabe por qué. Esa raza tiene los niveles de prolina más bajos de todas las razas de la humanidad. Mientras que los africanos tienen prolina para tirar para arriba. Pareciera que cuando estaban haciendo el mundo dijeron los africanos, no, toda la prolina que haya por ahí, tráela para acá. Y la prolina corrió para África y dejó al continente asiático sin prolina. A veces son detallitos que hay que importante tener, ¿no? Sí. Gloria a Dios. Bueno, tenemos también un color de ojos, el color de los ojos. Hay gente que tiene los ojos azules, verdes, negros, marrones, pardos. ¿Ya? Sí. Muchos ojos se parecen, pues, pero las fibrillas del iris del ojo no son exactamente iguales en cada persona. Las fibrillas lisas y las fibrillas enroscadas son perfectamente individuales para cada uno, como la huella. La huella suya no hay otra a nivel del mundo, solamente usted la tiene. Por eso es que muchos aparatos de identificación coloque su huella, porque es el lector de huella. Igual algunos que son con la lectura del iris, claro, sí. Hay algunos ojos que son muy, por ejemplo, la raza de los leonés, se ve que los leonés tienen un parecido tremendo entre ellos, ¿verdad? Son conocidos. Sí. El color de ojos es muy bonito. Dios bendiga a los leonés. Sí. Por ejemplo, había una persona, la única persona a nivel del mundo conocida que tenía los ojos color violeta. ¿Quién era esa? Elizabeth Taylor, la dama de los ojos violetas. No se conoce, todavía eso es objeto de estudio. A ver qué pasó en ella,
que tenía los ojos violeta. La única. Ella murió en el año, creo que 96. Una actriz muy conocida, Elizabeth Taylor. ¿Por dónde? Bueno, seguimos. ¿Por dónde íbamos? Entonces decimos que cada uno tiene aspectos identificatorios exclusivos de cada uno. Eso es la identidad real, la identidad natural. Ok. Hay otra identidad que es la identidad otorgada, la segunda identidad. Esa identidad, la identidad otorgada, es una identidad que se obtiene por el otorgamiento de la república, de la nación o del Estado, del lugar donde uno nace o donde uno se nacionaliza o se naturaliza. Estamos hablando de la identidad otorgada. Esa identidad acredita para una ciudadanía. Esa identidad hay que solicitarla. Y para obtener esa identidad hay que consignar y demostrar los elementos distintivos de cada uno. Cuando se consignan esos elementos, se consignan todas las pruebas de los elementos que el Estado exige, entonces se otorga una nacionalidad y se expide un documento de identidad, que en nuestro caso es la cédula de identidad. La cédula. Yo había mandado por ahí a que, si de ser posible, fuese colocada una imagen de cédula en el proyector. ¿Está ahí? ¿No hay cédula? Bueno, póngala por favor. Yo voy a buscar la mía, porque como no tengo el televisor sino viendo para allá, entonces yo voy a ver aquí la cédula mía para copiarme aquí. Con su permiso, ya saqué la cédula. Esta cédula, mis amados, esta ciudadanía, o mejor dicho, esta identidad. Esta identidad a veces es una locura. Una locura. A veces donde necesita ir una I latina está una Y. Donde está una Y, donde necesita estar una Y, hay una I latina. Donde aparece, tiene que haber una H, no la hay. A veces en vez de poner Figuera aparece Figueroa. Donde aparece Rangel, ponen Rengel, aparece fecha de nacimiento alterado. En fin, ¿cuánta gente no hay con problemas en su identidad? Porque es una identidad otorgada. Y a veces en la consignación de los elementos la información puede fallar, entonces hay alteración en la identidad. Entonces en no todos los casos la identidad otorgada es fiel. Yo le doy gracias a Dios porque todos los datos de mi cédula corresponden con la realidad que yo conozco de mí mismo. Pero hay personas que no. Por ejemplo, mi papá tenía en su cédula un año más de edad que la que realmente tenía. Había una diferencia entre su identidad real y su identidad otorgada. Porque él se graduó muy joven, a los 17 años, de una escuela técnica agropecuaria y lo llamaron a trabajar del ministerio y como tenía 17 años, no lo pudieron emplear. Entonces el mismo ministro le mandó a hacer una cédula falsa con un año más, para que tuviera 18 años, mayor de edad, y poder emplearlo. Imagínense usted. Algo. Si lo hubiesen querido emplear, lo emplea, no importa que tuviese 17, no era el ministro, pues, no hubiese podido hacer. Mi hermano Juan Carlos, el que vive en Margarita, él nació un 26 de enero del año 60 y su cédula aparece 23. O sea, según su cédula, tiene 3 días más de edad que la que realmente es. Es una locura. Porque a veces hay datos erróneos, pues, ¿no? Dígame esos viejitos que nacieron. ¿Cuándo usted nació? Yo nací en la creciente del 58. Pero más o menos qué día, no sé, pero ese día me dice mi mamá que cayó un palo de agua. Bueno, vamos a ponerle aquí el 5 de agosto. O sea, cosas así, una locura. Mucho cuidado, yo no estoy diciendo que el sistema de cedulación venezolana no sirve, que es una porquería, no, mucho cuidado, no vaya usted a salir de aquí diciendo, no, que el pastor estaba despotrincando, no. Estoy simplemente haciendo una ilustración, gloria a Dios. Pero hay una identidad, que esa sí es fiel, que es nuestra identidad espiritual. ¿Cuántos tienen esa identidad?
Esa comienza a operar en el mismo momento en que Cristo Jesús llega a su vida. Y esa identidad comienza a operar desde el mismo momento en que usted recibe a Cristo Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador. Esa identidad es la que hace referencia a la Escritura en Primera de Pedro 2:9, cuando dice: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una vez que uno entra en Cristo Jesús, nadie le puede robar a uno la identidad celestial, para la honra y para la gloria de nuestro Dios. No importa que tu cédula sea un desastre, pero allá arriba están escritos los datos al pelo, al pelo. Gloria a Dios. Eso es hermoso. Y esta identidad acredita para nuestra ciudadanía. Fíjense, mis amados, que esa ciudadanía la describe la palabra en Filipenses 3:20, cuando dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, el Salvador Jesucristo. Gloria a Dios por ello. Entonces tenemos una identidad en Cristo Jesús. Nos identificamos con Cristo Jesús, pero esa identidad cada día tiene que ir creciendo, tiene que ir aumentando, porque el Señor nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Entonces usted y yo como cristianos tenemos que hacer reposar nuestra identidad es en Cristo Jesús, en más nadie, ni en más nada. Cuando uno recibe a Cristo Jesús, lo que experimentamos es simplemente un cambio de identidad. Más nada, un cambio de identidad. Antes nos identificábamos con otras cosas, ahora nos identificamos con el Señor. Porque el Señor también se identifica con nosotros a través de su Espíritu Santo. Antes nos identificamos con cualquier cosa del mundo, menos con Dios. Esta situación es terrible. Pero gloria a Dios que llegó Cristo Jesús a nuestras vidas. Nos alcanzó y nos dio una identidad celestial, una identidad espiritual. Fíjese aquí cuando leíamos en el libro de los Hechos, vamos a ubicarnos en Hechos donde leímos ahí, Hechos 9:1 al 6. Fíjese una cosa, Hechos 9:1 al 6. ¿Con quién se identificaba Saulo de Tarso? ¿Con quién se identificaba? ¿Se identificaba con Cristo Jesús? No. ¿Se identificaba con Dios Padre? No, ni con su Espíritu Santo. Él se identificaba era con lo religioso, con lo legalista. Se identificaba con los sumos sacerdotes. Iba hasta los sumos sacerdotes para que le dieran cartas de autoridad para ir a perseguir a los cristianos. Se identificaba con el poder político y religioso, con el poder romano. Con eso era con quien él se identificaba. Allí residía su identidad. Muchas veces nosotros también tenemos nuestra identidad depositada en personas o en cosas, en bienes materiales, en situaciones, en muchas cosas. Pero necesitamos hacer reposar nuestra identidad en Cristo Jesús. Cuando Saulo de Tarso se convierte al Señor de una manera tan dramática, entonces su identidad pasó de ser depositada en los fariseos y en los sumos sacerdotes y en el poder político y religioso de la época para ahora ser depositada en Cristo Jesús. Hasta tal punto que dice aquí, fíjate lo que dice aquí en el versículo 6, temblando y temeroso, porque cuando a uno le cambian la identidad como que se le mueve todo, dijo: Señor, ¿quién eres? Le dijo: Señor, ¿quién eres? Y también dijo: Señor, ¿y qué quieres que haga? Ya allí su identidad había sido cambiada. Solo que los demás, ahora los demás quienes le tenían miedo, ahora tenían que creer que su identidad había sido cambiada. Pero esa es otra cosa. Entonces, ¿cuál es la diferencia que había entre Saulo de Tarso y el apóstol Pablo? Siendo que era la misma persona. ¿Cuál era la diferencia?
La diferencia era una cuestión de identidad. De identidad. Es más, mire, la diferencia entre Abraham y Abraham. La diferencia entre Sara y Saraí. La diferencia entre Jacob e Israel. La diferencia entre Simón Cefas y Pedro. La diferencia entre Saulo y Pablo, respectivamente, son las mismas personas. Pero antes tenían una identidad natural, real, y ahora se identificaban con los propósitos celestiales de Cristo Jesús. ¿Con quién nos identificamos nosotros? ¿Con quién nos identificamos? Con Cristo Jesús. Dile al que está al lado, tenemos que identificarnos con Cristo Jesús, porque en Él reside nuestra identidad. Aleluya, gloria a Dios. Mándale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Qué bueno, gracias Señor por ser el depositario de nuestra identidad. El primer interesado en que nuestra identidad repose en Cristo Jesús es el mismo Señor, es el mismo Cristo Jesús. Claro que sí, Él es el primer interesado que nuestra identidad espiritual repose en Él y en nadie más, porque la identidad nuestra, cuando la hacemos reposar en Cristo Jesús, entonces Él es el que nos da nuestra propia identidad espiritual. Vamos a ver en Mateo, donde leíamos en Mateo 16, para que usted vea aquí algo importante. Mateo 16. Ahí vemos en el versículo 13 en adelante. Fíjese lo que dice ahí. Vea lo que dice. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Vea con quién identificaba la gente de la región de Cesarea de Filipo al Señor. La identidad del Señor estaba regada, repartida entre un poco de gente. Mis amados, cuando nosotros, como cristianos, tenemos la identidad de Cristo Jesús en nuestras vidas repartida, fraccionada, seccionada entre muchas cosas, ahí no pasa nada. No pasa nada, me he venido quedando en lo religioso y nada más. Nada más. Pero cuando el Señor le pregunta, ¿y vosotros? ¿Y ustedes quiénes creen que soy yo? ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Inmediatamente sale Pedro, Simón, Cefas, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro sí tenía su identidad claramente depositada en Cristo Jesús. Sabía exactamente y fielmente quién era el Señor Jesucristo. Vea lo que dice aquí. Respondiendo Simón dijo, aquí dice el 15, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le responde Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Porque esa es la otra. La verdadera identidad de Cristo Jesús es producto de la revelación del Padre a través de su Espíritu Santo. Solamente aquellos que tienen la revelación del Espíritu Santo es que pueden tener definida su identidad en Cristo Jesús. Solamente los que tienen la revelación, es una cuestión de revelación. Y cuando le dijo eso, también le dijo en el 18, y yo también te digo que tú eres Pedro. O sea que Pedro también necesitaba ser identificado espiritualmente. ¿Quién dice vosotros que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces tú eres Pedro. Tú eres el Cristo, entonces tú eres Pedro. Porque antes era Simón Cefas, ahora tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? La roca de la fe en Cristo Jesús. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino celestial.
Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hasta que no hay una verdadera identidad de parte nuestra en Cristo Jesús, hasta que Cristo Jesús nos identifica bien en nuestra vida por revelación, hasta ese momento muchas veces no vamos a saber ni siquiera quién somos, ni muchas veces cuál es nuestro don, nuestro talento o nuestro ministerio. A partir de allí, a partir de que Pedro identificó perfectamente al Señor en su vida, fue cuando el Señor le dijo: y tú eres Pedro, te daré las llaves, todo lo que ates será atado, todo lo que desates será desatado. Así que si usted quiere tener las llaves del reino, no de la iglesia, del reino, tiene que tener una identidad con Cristo Jesús. Fíjese que aquí dice: a ti te daré las llaves del reino, no de la iglesia. Aquí quien tiene las llaves de la iglesia es el hermano Juan. Pero las llaves del reino las tenemos todos los que nos identificamos con Cristo Jesús, porque ese poder reside en nosotros, poder para atar y desatar lo que tenga que ser atado y lo que tenga que ser desatado. La honra y la gloria es de nuestro Dios. Aleluya. Así es, mis amados hermanos. No fraccionemos la identidad que le corresponde a Cristo Jesús entre un poco de gente o entre un poco de cosas. Así como decían ellos, uno piensa que eres Juan, otro piensa que eres Elías, otro piensan que eres Jeremías. Muchas veces nuestra identidad en Cristo está regada en el trabajo, en la familia, en los bienes, en muchas cosas. Y entonces, ¿dónde queda Cristo? Hasta que Cristo no sea el centro de nuestra identidad, allí no habrá las llaves del reino. Gloria a Dios por ello. No pretendamos, mis amados, que el Señor nos entregue dones, talentos, ministerios y las llaves del reino si no hay una verdadera identidad. Y para que haya una verdadera identidad tenemos que ser confrontados con el Señor. Eso pasó allí. El Señor los confrontó a ellos primero. Primero hay una confrontación. ¿Quiénes dicen la gente que yo soy? Ajá, eso es lo que ellos opinan. ¿Y ustedes qué opinan? Muchas veces uno como pastor quiere acercársele a una oveja y quiere preguntarle algunas cositas, a ver cómo anda su vida y tal. No responden, no quieren ser confrontados. ¿Cómo entonces se le va a entregar una verdadera identidad? ¿Cómo se le va a entregar dones, talentos, ministerios? ¿Cómo? No se puede. Tenemos que fortalecer nuestra identidad en Cristo Jesús, para que podamos tener ministerios, dones, talento y todo lo que sea necesario. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Nuestra identidad tiene que ser en un 100% en Cristo Jesús. Porque el Señor se identifica con nosotros de una manera asombrosa. Cuando no nos identificamos con Cristo Jesús, lo que hay es limitación. Lo que hacemos es cercenar las maravillas de Dios en nuestras vidas. Vea aquí, por ejemplo, vea una cosa, Mateo 13, donde leíamos por allí del 53 en adelante. Vea lo que dice aquí, esto es tremendo acá, ¿no? Vea. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí y venido a su tierra. ¿A cuál tierra? A Nazaret. Venido a Nazaret, que era su tierra, su ciudad. Les enseñaba en la sinagoga de ellos, es decir, en su propio terreno, de tal manera que se maravillaban, dice, y decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, en su casa. Para nosotros poder honrar al Señor de una manera genuina como es, tenemos que identificarnos con Él. Decíamos que la identidad tiene tres perspectivas, la real o natural, la otorgada y la celestial. Lo decíamos al principio, ¿verdad? Ajá. ¿Con qué identidad pretendían ellos encajonar al Señor aquí? El Señor es el Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores.
pero ellos lo están identificando solamente con la mitad o con un tercero de su identidad. Es verdad que el Señor Jesucristo era el hijo de José y de María, es verdad que estaban ahí sus hermanos Jacobo, José, Santiago, Judas. Es verdad, eso es verdad que él era el hijo del carpintero, pero eso era su identidad natural, así como usted y yo somos hijos de fulano y fulano, que nacemos en un lugar. No es el hijo del carpintero, no es el hermano de fulano, no está aquí su hermana con nosotros. Sí, claro que sí. Entonces ¿de dónde tiene él tanta sabiduría? ¿Y es que acaso tu identidad real puede cercenar tu identidad espiritual? Claro que no, esa es una mentira del diablo. El Señor lo reprende en esta hora. Cuando uno solamente identifica al Señor con su identidad real nada más y no reconoce su identidad celestial como que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, hasta ese momento no sucederá nada. Tan es así que ahí dice la palabra, y no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Si queremos ver maravillas del Señor, milagros, portentos y grandes cosas que Dios hace con nosotros, tenemos que depositar nuestra identidad en Cristo Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. No solamente como el hijo de José y María, no solamente como el hermano de Jacobo, no solamente como el hermano de sus hermanas. Tenemos que identificarlo en un 100%. Dice aquí que no hizo allí muchos milagros a causa de ellos. Es más, cuando uno no identifica al Señor plenamente en su vida para tener una identidad completa, muchas veces lo que hace es que se escandaliza uno y se escandalizan los demás. Ahí está. Pues fíjate lo que dice aquí. Vea. Dice, venido a su tierra, dice el versículo 54. En la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, porque el Señor estaba haciendo allí algunos prodigios, algunos milagros. Aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban. Se maravillaban. Más adelantico dice, y se escandalizaban. No están sus hermanas con nosotros, ¿dónde tienen estas tantas cosas? Y se escandalizaban. ¿Cómo es eso? De que se maravillaban primero y después se escandalizaban. Primero se maravillaban y después se escandalizaban. No se identificaban con Cristo Jesús como el Señor y Salvador, sino como el hijo de José y María. Y esa identidad ya vimos que es una locura. Una locura. Si queremos ver las maravillas de Dios en nuestras vidas, enfermos sanados, hogares que estaban destruidos, recuperados, iglesias florecientes, naciones cambiadas, ministerios importantes, tenemos que identificar al Señor Jesús totalmente como es, como el Rey de Reyes y como el Señor de Señores. La honra y la gloria sean siempre para Dios. Aleluya. Él quiere que nos identifiquemos. Cuando uno no se identifica con Cristo Jesús, la identidad de uno es tremenda, mire, tremenda. Hay hombres que no se identifican como hombres, sino que se creen que son mujeres. Hay mujeres que creen que son hombres y se visten como hombres y se portan como hombres. Y hombres que se portan y se visten como mujeres. Pues, problema de identidad, pero cuando Cristo Jesús llega a esas vidas, realmente hay cambio. El Señor sueña que nosotros nos identifiquemos en un 100% con Él. ¿Sabe por qué? Porque Él se identifica primero con uno. Él se identifica primero con uno. Hasta el punto, mi hermano, fíjese. Hasta el punto de hacerse uno con nosotros. De hacerse uno con sus hijos. Vea, por ejemplo, aquí Mateo 10. Mateo 10, 40. Mateo 10, 40 dice, el que a vosotros recibe, ¿a quién vosotros? A sus hijos, a los cristianos, dice, a mí me recibe. Vea usted si el Señor se identifica con usted y conmigo, con sus hijos o no. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió.
Es como la expresión matemática. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. El que recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Por consiguiente, cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos al Padre. Porque el Padre y yo uno somos, dijo el Señor. ¿Está clarito? El que a vosotros recibe, me recibe a mí. Él se hace uno con nosotros. El que le hace daño a uno, no le está haciendo daño a uno, le está haciendo daño al Señor. Cuando Pablo cayó a tierra y escuchó la voz, ¿qué fue lo que escuchó? Saulo, Saulo. No le dijo Pablo, Pablo. Todavía no era Pablo, porque todavía el hombre se identificaba con los sumos sacerdotes. Lo llamó Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No le dijo, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué persigues a los cristianos? ¿Por qué persiguen a los que me han confesado como su único y suficiente Señor y Salvador? No, le dijo, ¿por qué me persigues? Y Pablo estaba persiguiendo ¿a quién? Físicamente hablando, al Señor Jesús. No, ya el Señor Jesús había sido muerto, había sido crucificado, muerto y sepultado, ya había resucitado y ya había ascendido a los cielos. Los que estaban siendo perseguidos eran los cristianos. Y el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? No, él le dijo, ¿por qué persigues a los míos? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Siendo que Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, pero el Señor dijo, a quien tú persigues. Como Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, el Señor le dijo, me estás persiguiendo, Saulo. Me estás persiguiendo. Diga usted entonces si el Señor se identifica con uno o no se identifica. Por consiguiente, las veces que nosotros cometemos un acto que habla de nuestra falta de identidad con el Señor, estamos lastimando el corazón del Señor. Dios nos guarde y Dios nos libre. Vea lo que dice Mateo 18:5. Mateo 18:5 dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Dice cualquiera que recibe en mi nombre. Y ya vimos que el nombre es uno de los elementos importantes en la identidad de la cédula. ¿Usted ha visto alguna vez alguna cédula sin nombre? No, tiene que tener nombre. Ahí tiene que haber un nombre que le ponen a uno los padres de uno. Eso habla de dónde uno procede. En mi nombre. No desconozcamos el nombre de Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Qué dice Mateo 25:40? Mateo 25:40 dice: y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Naguará, ¿cómo se identifica el Señor con nosotros? Tremendamente. Entonces no dejemos nosotros de identificarnos con el Señor. Pero otra cosa tremenda, mis amados, es que el Señor se identifica con nosotros sin dejar de identificarse con el Padre. Porque dice que el que me recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Por consiguiente, nosotros tenemos que identificarnos con Cristo Jesús, pero sin dejar de identificarnos con todas las demás cosas con las cuales es necesario que nos identifiquemos. Tenemos que identificarnos con Cristo Jesús, pero sin dejar de identificarnos con nuestra familia. Por consiguiente, hay que amar a nuestra familia y atenderla, sin dejar de identificarnos con nuestro trabajo, porque tenemos que ser buen ejemplo en nuestro trabajo, sin dejar de identificarnos con nuestros estudios, porque tenemos que ser los mejores estudiantes, sin dejar de identificarnos con nuestros valores sociales, porque tenemos que ser los mejores ciudadanos, pero cada cosa en su respectivo lugar de identificación.
Así como la cédula tiene el espacio para el nombre, ahí está el nombre. El espacio para el estado civil, ahí está el estado civil. El espacio para la fecha de nacimiento, ahí está el espacio para la fecha de nacimiento. Todo en orden. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a estar en...